La galaxia nos conoce como ingenieros de naves o soldados de infantería, pero nunca nos habían visto como sanadores. Para la capitana Elara, de la especie lirisana, la biología era una ciencia sagrada de regeneradores moleculares y tanques de sedación profunda. Por eso, cuando el impacto de la nave dejó su pierna destrozada en aquel planeta olvidado, ella esperaba una muerte indolora. Lo que no esperaba era que Jacob, el mecánico humano de la tripulación, se acercara a ella no con un kit médico, sino con una mirada de determinación fría y un trozo de metal envuelto en cuero. Elara no sabía que para un humano, el cuerpo es solo una máquina que a veces necesita un golpe seco para volver a funcionar. Ella lo llamó monstruo antes de que él siquiera la tocara, sin entender que la verdadera monstruosidad de los humanos no es su capacidad de herir, sino su aterradora voluntad de sanar a través del dolor puro. El silencio tras el choque era más pesado que la gravedad del planeta. Elara sentía el fuego líquido corriendo por su pierna derecha. Su visor estaba agrietado y los sistemas de emergencia de su traje solo emitían un pitido monótono de error. A su lado, los restos de la consola de navegación echaban chispas. Intentó moverse, pero un grito agudo escapó de su garganta, un sonido que su especie rara vez emitía. Su fémur estaba desplazado, rompiendo la línea perfecta de su anatomía. En su cultura, una herida así requería un coma inducido inmediato. El dolor era considerado una falla del sistema que debía apagarse. Pero los suministros médicos habían sido succionados por la brecha del casco durante el descenso. Estaba sola con el humano, ese ser de piel blanda y huesos de calcio que ahora se arrastraba hacia ella entre el humo. Para los lirisanos, el dolor es el fin de la conciencia. Sus cuerpos están diseñados para desconectarse ante el trauma severo como una medida de protección evolutiva. Elara miraba a Jacob, esperando que él buscara el interruptor de apagado en su traje o una dosis de nanobots anestésicos. Pero Jacob solo jadeaba, limpiándose la sangre de la frente con el dorso de la mano. Él la miró directamente a los ojos, y ella vio algo que la aterrorizó. No había pánico, solo una evaluación técnica. Jacob no la veía como una entidad sufriente en ese momento, sino como un problema estructural que debía corregirse antes de que el shock neurogénico la matara. Él sabía que no tenían horas, solo minutos antes de que la hemorragia interna fuera irreversible. Jacob se quitó el cinturón de herramientas y comenzó a buscar entre los restos de la cabina. Encontró 2 barras de soporte de titanio que se habían desprendido del asiento. Elara lo observaba con una mezcla de confusión y miedo creciente. ¿Qué estás haciendo, humano?, preguntó ella con una voz temblorosa, traducida mecánicamente por su casco. Jacob no respondió de inmediato. Estaba rasgando su propia camiseta para hacer tiras de tela. Cuando finalmente habló, su voz era un gruñido bajo, casi animal. No hay regeneradores, Elara. El hueso está fuera de su sitio y está cortando la circulación. Si no lo devuelvo a su lugar ahora, perderás la pierna antes de que el equipo de rescate capte nuestra señal. Ella no comprendía. ¿Devolverlo a su lugar? ¿Sin anestesia total? El humano se arrodilló sobre ella. Su peso era abrumador, una presencia física que recordaba a los depredadores de los mitos antiguos. Jacob tomó la pierna de Elara con una firmeza que parecía violenta. Ella sollozó, su sistema nervioso disparando alarmas de nivel crítico. «Muerde esto», dijo Jacob, ofreciéndole un rollo de tela densa. «Eres un monstruo», gritó ella, las palabras saliendo como un ruego desesperado. «No puedes hacer esto. El protocolo médico prohíbe el contacto físico traumático». Pero Jacob ignoró el protocolo. Sus manos, llenas de grasa y sangre, se cerraron alrededor de la extremidad herida. Elara vio las venas hincharse en el cuello del humano. Él estaba reuniendo fuerza, no para destruir, sino para realizar un acto de ingeniería biológica brutal. En ese instante, el mundo de Elara estalló. Jacob tiró.
No fue un movimiento suave, fue una tracción coordinada y violenta diseñada para vencer la resistencia de los músculos contraídos. El sonido fue lo peor, un crujido húmedo, el roce de hueso contra hueso que vibró a través del suelo de la nave. Elara emitió un grito que habría desgarrado sus cuerdas vocales si no hubiera perdido el conocimiento por un segundo. Cuando sus ojos se abrieron de nuevo, nublados por las lágrimas, vio al humano empujando con sus pulgares, manipulando la estructura interna de su cuerpo como si estuviera reparando el motor de una nave. Era una violación de todas las normas éticas de la medicina galáctica. Era una carnicería necesaria. «Detente, por favor», suplicaba ella, pero su voz ya no tenía fuerza. Jacob, sudando profusamente, no se detuvo hasta que escuchó el clic sordo del hueso encajando en su cavidad original. El rostro del humano estaba rojo, su respiración era un silbido errático. Inmediatamente, comenzó a entablillar la pierna con las barras de titanio y las tiras de tela, apretando con una fuerza que aseguraba que nada se movería. Elara sentía oleadas de un dolor que no creía posible sobrevivir, pero en medio de esa agonía, notó algo extraño, el frío entumecimiento que había comenzado a subir por su pie estaba desapareciendo. El calor de la sangre volvía a fluir. El monstruo la había roto, pero el flujo de la vida se había restaurado. Jacob se desplomó contra la pared de la cabina, temblando. Fue entonces cuando Elara vio la verdad. El humano no era indiferente a su dolor. Sus manos temblaban violentamente y sus ojos estaban llenos de una culpa profunda, casi insoportable. Él había tenido que convertirse en el monstruo que ella llamó para salvarla de algo peor, la quietud de la muerte. En la galaxia, otras especies se rinden ante la falta de tecnología. Los humanos, sin embargo, tienen una relación ancestral con el sufrimiento. Son capaces de infligirlo quirúrgicamente si eso garantiza que el corazón siga latiendo. Elara miró su pierna, ahora deforme pero funcional, y comprendió que la monstruosidad humana era, en realidad, su mayor acto de amor. Pasaron las horas. Jacob se mantuvo despierto, vigilando los signos vitales de Elara con una linterna de mano, negándose a dormir a pesar de sus propias heridas. Cada vez que ella gemía, él le hablaba en voz baja, contando historias de un planeta de océanos azules y montañas que desafiaban al cielo. Elara escuchaba, tratando de reconciliar la brutalidad que había presenciado con la ternura de sus palabras. La medicina de los humanos no estaba en sus máquinas, sino en su negativa absoluta a aceptar la derrota. Mientras la fiebre subía y bajaba, ella se dio cuenta de que ninguna otra especie en el universo habría intentado salvarla en esas condiciones. Los demás habrían rezado por su alma, el humano simplemente se peleó con su destino. Cuando el equipo de rescate finalmente cortó la escotilla, los médicos lirisanos retrocedieron horrorizados al ver la reparación de Elara. Hablaron de cargos criminales, de barbarismo y de trauma primitivo. Pero Elara, con una voz que ahora emanaba una autoridad nueva, los silenció a todos. «Él hizo lo que vuestra ciencia no pudo», dijo ella mientras la subían a la camilla antigravedad. Miró a Jacob, que estaba siendo tratado por deshidratación en una esquina. La galaxia teme a los humanos porque no entienden cómo pueden ser tan crueles y tan compasivos al mismo tiempo. Pero ahora ella sabía el secreto: un humano se convertirá en cualquier cosa, incluso en un monstruo, si eso significa que su compañero vivirá para ver un nuevo amanecer.